¿Cómo está Camila? Buenas tardes, bienvenida a esta segunda hora de preparación para el examen complexivo. Ok, estoy grabando, ya. Nos quedamos hasta la clase pasada, hace un ratito, en la actividad procesal. En la actividad procesal, el primer tema, como le mencionaba, era la citación y la notificación. La notificación las veremos ya mismo. La citación, en cambio, la citación es una notificación. La citación es una clase de notificación, pero no todo, como le decía, no todas las notificaciones son citaciones. ¿Cómo se realiza la citación? La citación va luego de presentarse la demanda, luego del sorteo de la demanda, luego de que el juez verifique que la demanda ha sido precisa, completa, que ha presentado todo lo que indica el código, entonces el juez al verificar esto procede a citar al demandado. Manda una disposición, una orden al departamento de citaciones con un extracto del expediente y la copia de la demanda para que vaya al domicilio del demandado o en ciertos casos a su lugar de trabajo y le dé esta notificación. Entonces el demandado ve la notificación y ve que el juez le da 15 días para que contrate un abogado, se presente y en caso de que no tenga un abogado, ir a la Defensoría Pública a que le asignen a uno de oficio, como en las películas. Si usted no tiene un abogado, el Estado le concederá uno, ¿no? Pero tiene que ir, ¿no? a la Defensoría Pública. En la citación está compuesta de dos partes. La primera es la parte, el oficio, que es la notificación en sí. Es un documento firmado por el juez en la cual le comunican a usted que está siendo demandado y es como un resumen del proceso, ¿no? Pone quién lo demandó, por qué, cuántas hojas tiene la demanda y le dice que tiene que comparecer con su abogado en un término de 15 días. Caso contrario, está ya siendo citada, el juicio procede e inclusive se lo puede declarar en rebeldía y el proceso sigue. O sea, usted tiene que comparecer porque sí. O sea, si tiene pruebas de que el motivo por la que las han demandado injustamente o que no es usted, igual tiene que contratar a un abogado, presentarse a la demanda y decir, por ejemplo, ella no soy, Camila Limones que está en la demanda, no soy yo, porque Camila Limones Pérez es la que está en la demanda y yo no soy Pérez, soy otro apellido. Entonces ahí el juez le dice, bueno, ya se acabó, no pasó nada, manda el archivo a la demanda y el actor tendrá que presentar la demanda correctamente. O podría ser también que mande, que aclare el actor para que citen a la persona que corresponde, ¿no? ¿Cómo se cita? Bueno, facilísimo, se cita con tres boletas. Puede ser personal, la citación personal o puede ser por boleta. La citación personal es cuando van a su casa y tocan la puerta, preguntan por usted y se la dan. Tiene que hacerse por 3 veces consecutivas. Cuando es por boleta, va a su casa, no está o no quiere recibirla, se la pegan en la puerta. Ya, aquí sí entra bastante en juego la astucia la astucia del citador, porque hay veces que se las ingenian para citar. Ahí ven cómo encuentran al señor o la señora y lo citan o la citan. Pero otras veces no se los puede citar o no encuentran la casa, entonces hacen un informe de imposibilidad de citación y se lo envían al juez. Y el juez le dice a la parte procesal actora, ¿sabe qué? No se pudo citar. Revise la dirección si está bien o envíenos un croquis o algo que nos ayude a determinar exactamente dónde se ubica la demandada, la parte demandada. Si se ubica la parte demandada, o sea, el lugar, pero no la persona, se le pone la boleta. Si está la persona, se le da personalmente. Tiene que hacerse por 3 oportunidades. No suele hacerse 3 días seguidos, suele hacerse, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, ¿no? Intercalando un día. Y una vez que ya ha sido citado 3 veces, se hace un informe de que ya se hizo la citación, que se le entregó la notificación del juez y la copia de la demanda. Y el juez la recibe y tiene que esperar los 15 días para que la parte demandada presente o comparezca al proceso con un abogado. Entonces, luego de eso, el juez revisa y convoca audiencia. Dependiendo del proceso, hay veces que son algunas audiencias, en otros procesos es solo una. Yo soy abogado de familia. En mi caso, de los procesos de familia,
es una demanda, una sola demanda. O sea, perdón, es una sola audiencia, es una audiencia única. Usted presenta la solicitud de alimentos o el divorcio, el juez lo revisa, si está todo en orden, manda, convoca audiencia y ya. Pero en los procesos ejecutivos, por ejemplo, de cobros de pagaré, ahí es una audiencia al inicio, otra audiencia al final, y ahí es que el juez resuelve. Son procesos más largos, porque se manejan grandes sumas de dinero en los ejecutivos, por lo menos, y por la importancia, por la seguridad jurídica, se tienen que hacer algunas audiencias. De cambio, en lo de divorcio no, porque simplemente comparecen las partes y dan fe de que quieren terminar el vínculo, y ya. ¿Qué pasa si usted no conoce el lugar del demandado? Si usted quiere demandar a alguien y no sabe dónde vive, y ha preguntado y ha averiguado y ha investigado y no sabe cómo ubicarlo, lo puede citar por la prensa. Entonces, cuando usted hace la demanda, usted pone en la demanda que desconoce, por desconocer el domicilio del demandado, solicita que que se lo cite por la prensa, pero no es tan fácil como se piensa, ¿no? No es que simplemente tiene que poner en la demanda de que no tiene que solicitarlo en la demanda únicamente, ¿no? Usted puede poner en la demanda que solicita que se cite por la prensa, pero aparte, en la relación de hechos, tiene que poner, adjuntar a la demanda, una declaración juramentada de que no conoce el domicilio del demandado. Sin esa declaración juramentada, el juez no le va a aceptar la solicitud. Aparte de la declaración juramentada, tiene que poner un oficio de cualquier institución pública de servicios públicos donde se indique que no hay contratos con la persona. Por ejemplo, el CENEL. Todos tenemos luz en nuestras casas, ¿no? Así alquilemos, cuando alquilamos nosotros pedimos, o sea, el inquilino es el que pone el medidor, ¿no? Para que empiece a pagar, para que empiece a pagar la luz. Si hay también, entonces, si una persona no tiene un contrato de luz, va a ser sospechoso eso, como que es indicio de que no vive en el Ecuador, o que no se, o que no tiene, o que no sabe dónde está, ¿no? Entonces, también se adjunta el oficio de una institución de servicios públicos donde indique que el demandado no tiene contratos de ningún tipo, ¿no? Porque igual, si hay un contrato en CENEL, ahí va a salir la dirección, entonces ya no se puede alegar desconocimiento. ¿Qué más? Movimientos migratorios. ¿Por qué? Porque si la persona no es que no sabe, no es que, o sea, no, usted no conoce dónde vive, pero porque no vive en el Ecuador, es otro proceso, que ya lo vamos a conversar. Cuando hay citación por la prensa, tiene que ser una persona que está dentro del país. Entonces usted junta todo esto, lo pone en los relatos de los hechos en la demanda, y con esto el juez solicita, perdón, usted le solicita al juez que manden a citar al demandado ya por la prensa. Entonces el juez va a revisar todo esto, va a aceptar de manera afirmativa y va a decir ok y le va a indicar, ¿no? Pueden ser en estos, le da los extractos para que usted, mediante su abogado, coja los extractos y cite por la prensa. Los extractos son unos avisos pequeñitos en los cuales se convoca al demanda fulano de tal que ha sido demandado, o si alguien lo conoce, que le avise que está siendo demandado para que comparezca. En las citaciones normales, en las de boleta, tiene que ser en 3 días consecutivos, ¿no? O pasando un día. Acá, en cambio, tiene que ser 15 días de diferencia. O sea, por ejemplo, hoy, en 15 días el segundo y en 30 días el tercero, para dar tiempo a la persona de que se entere en caso de que se hizo la publicación por la prensa. Uno dice, bueno, es algo un poco más complicado, pero tiene su razón de ser, porque a nivel constitucional está prohibida la citación por la prensa. Antes, cuando fue el problema el que quebró el país en el 90 y hubo un montón de bancos que quebraron, personas afectadas, los bancos empezaron el AGD, que era la cartera de Estado encargada de la recuperación de las carteras vencidas de los bancos, empezó a citar por la prensa a todos los deudores. Entonces hizo un problemón, se consideró que era un atentado a la honra, publicar que los van a demandar. Entonces se armó un problema súper grande, entonces se hizo una resolución, se modificó la ley en el sentido de que no se puede citar por la prensa, salvo en estos casos y de lo que está en el Código Orgánico General de Procesos. ¿Por qué? Porque si usted dice que no conoce dónde vive alguien, pero no adjunta ninguna prueba de desconocimiento, y el juez acepta citarlo por la prensa y se cita por la prensa,
el demandado que se considera afectado puede decir, pero Camila, tú sabías dónde yo vivía, ¿por qué no me dijiste que me citen normalmente por boleta y me pusiste una boleta por una citación por la prensa? Y la pueden demandar a usted por daños y perjuicios. Y al juez que aceptó la solicitud sin revisar que haya cumplido lo necesario, hay sanción pecuniaria, sanción administrativa, civil y penal. La administrativa puede llegar a la destitución del cargo. La penal puede ser hasta cárcel y la civil los daños y perjuicios. Entonces los jueces se cuidan bastante con esto y es muy complicado citar por la prensa. También hay la citación para las personas en el extranjero. Si la persona está viviendo en el extranjero, ahí, en cambio, no se cita, no se cita por la prensa, se cita mediante boleta, pero en la embajada, y también es un problemón. Y ahí no es ahí no tiene que presentar una declaración juramentada de que no conoce dónde vive, porque usted sabe dónde está, o sea, está fuera del país. Entonces ahí lo que tiene que solicitar al juez que cite mediante la embajada, que igual es con 15 días de antelación entre una y otra, que cite en la embajada a la persona que se encuentra fuera del país. Pero para esto, ahí tiene que adjuntar igual contratos de servicios públicos, o sea, oficios de entidades de servicios públicos donde se indique la persona no tiene ningún tipo de contrato con ellos. Y en vez de la declaración juramentada, sí va los movimientos migratorios, porque ahí se ve que salió del país, pero que no regresó. ¿Cuál es la consecuencia jurídica de la citación? Que una vez citado el demandado se prosigue con la demanda. Si no se cita al demandado, si no se logra citar al demandado, no se puede continuar con la demanda. Si yo quiero demandar a alguien por estafa y no encuentro dónde vive, si yo sé dónde vive, pero nunca le encuentro, o le digo, o mejor dicho, en la denuncia de estafa, de la querella, en una querella por calumnias, que es ya más sencilla, ¿no? Si en la querella por calumnias yo pongo que quiero demandar penalmente a esta señora que vive en Sauce 7, Manzana 2, Villa 19, por calumnias, y nunca la encuentran, no encuentran la casa, y me dicen a mí que no encuentran la casa, yo sigo insistiendo que esa es la casa, pero nunca se la puede localizar, el proceso no camina, se queda estancado hasta que se logre citar. Una vez citado, ahí sí puede usted continuar con la demanda, y una vez citado al juez, usted puede pedir que, una vez citado al demandado, usted puede pedir, o sea, a ver, después de si cita al demandado, tiene 15 días para que comparezca con un abogado, pero a lo mejor ni le interesa. En casos de divorcio, aquí en el consultorio jurídico tenemos casos de personas muy mayores que vienen a divorciarse. Yo creo que es más por orgullo. Entonces presentan la demanda, citan al demandado y el demandado le dice, ¿es qué? Haz todo el proceso que yo voy a decir que sí, pero no quiero contratar a un abogado. Entonces nunca comparecen. Entonces, si es citado, tiene los 15 días para comparecer y si no comparece, perdón, usted le puede decir al juez que prosiga, que fije día y hora para la celebración de la audiencia porque ya está citado el demandado, han pasado 15 días, que es la espera de la contestación de la demanda, y que simplemente al ver que la parte demandada no está interesada en continuar, que ya convoquen audiencia para que simplemente resuelva con la petición de la parte actora. Esto referente a la citación de la demanda, la citación y la notificación, ¿no? Ya veremos ya mismo qué son las notificaciones. El siguiente tema es la audiencia, las normas generales las normas generales para aplicarse a la audiencia. En este caso, para mí es una pregunta sumamente fácil, porque si usted se acuerda, en el Practicum 3 ustedes tuvieron que hacer un informe para aprobar el Practicum. Este informe, hay una parte que, si usted lo revisa, no se tendrá la oportunidad de revisarlo. En el informe del Practicum 2 y del Practicum 3 hay dos audiencias que tiene que revisar y realizar un acta, que es un resumen de todo el proceso. Es el punto, a ver, está primero la introducción, luego las actividades semanales, fichas de asesoría y ahí viene, actas de audiencia. Tienen que tener dos para aprobar el práctico. Esa acta de audiencia está diseñada con todos los pasos de la audiencia. Entonces, esa es la pregunta que se realiza en el examen. ¿Qué es la audiencia? La audiencia es un acto procesal, una diligencia procesal
con la cual el juez convoca a las partes para ser escuchadas y en la misma audiencia al final resolver, ¿no? Entonces, ¿cómo se lleva a cabo esta audiencia? Facilísimo, ¿no? El juez convoca audiencia, llega el día y la hora indicada, se encuentran las partes procesales. Lo primero que hace el juez es presentarse. Entra en la sala, todo el mundo se pone de pie como símbolo de respeto. El juez les pide que se sienten y saluda. Esa es la primera parte, el saludo del juez. Luego del saludo del juez que viene la verificación de asistencia de las partes procesales o la certificación de asistencia de las partes procesales. Luego de saludar, el juez le pide al secretario o a la secretaria que verifique si se encuentran las partes procesales presentes. Entonces el secretario o la secretaria le va a decir, sí, señor juez, se encuentra aquí Juan Pérez con su abogado Carlos Feroz y la señora Juana María Pincay con su defensa técnica, la abogada Camila Limones. Ah, buenísimo, le piden la cédula a ver, a los abogados la credencial, a las partes procesales la cédula y se la dan al juez para que ya vayan elaborando el acta de asistencia. Entonces se verifica, y aquí hago un paréntesis, siempre en esta parte pregunto, ¿qué pasa si va el abogado pero no va su cliente? ¿Qué sucede en la audiencia? ¿Qué sucede con este abogado? ¿Qué sucede con el cliente? Muchos se equivocan, dicen que igual como como el abogado está autorizado al principio de la audiencia, puede participar de la misma en voz del demandado o del actor, eso es totalmente falso. Si usted no va, no sé, si usted va a audiencia, pero su cliente no va, no se puede hacer nada. Tiene que estar ahí en modo planta, en modo lámpara. Se pone ahí, escuchar a la otra parte procesal con su abogado. ¿Qué necesita usted para participar de la audiencia? Supóngase que su cliente se va de viaje a Estados Unidos en el día de la audiencia y no le quisieron aceptar su petición para que cambie el día y la hora. Tiene que ir, pero su cliente le puede emitir mediante un notario público, le puede extender a usted, a favor de usted, mediante un notario público, un poder que se llama procuración judicial. Es un poder, es una clase de poder. En este poder se indica que usted puede representarlo en audiencia, transigir, hacer las veces de él en la misma audiencia. Esa es la única circunstancia en la cual usted puede estar en audiencia sin su cliente y de esta manera participar en la misma defensa de él. Porque sin este poder, sin esta procuración judicial, usted tiene que ir, porque el Código Orgánico de la Función Judicial indica que el abogado que no va a audiencia, abogado que va a ser multado, puede ser pecuniariamente, con creo que hasta 3 salarios mínimos, o inclusive, si es una audiencia muy importante, a la suspensión del ejercicio profesional hasta por 3 meses. Por eso es importantísimo que usted no falte a audiencia cuando sea abogada, no falte. Tiene que ir porque si no la van a multar. ¿Qué más? Ah, ya, verificación. Entonces ya, se han verificado las partes procesales con sus defensas técnicas. ¿Qué sigue? Sigue el punto de la fijación de la controversia. Fijación de los puntos controvertidos. ¿Qué quiere decir esto? Que usted, perdón, que el juez va a pedir el expediente, coge, lo lee y le dice a la abogada, a la defensa técnica de la parte actora. A ver, señor abogado de la defensa técnica de la parte actora, ¿para qué está usted el día de hoy? Dice, si es que mi cliente se quiere divorciar de la señora que está aquí presente con su defensa técnica, que es la demandada. Ah, es un proceso de divorcio, ok. Defensa técnica de la parte demandada, ¿para qué estamos reunidos hoy? Y la defensa técnica de la parte demandada dice, sí, señor juez, estamos aquí para resolver un problema de divorcio. Dice, bueno, revisa el expediente P, que es el punto controvertido, que está correcto, y dice, sí, aquí en el expediente dice lo mismo, fijo como puntos controvertidos de la audiencia la disolución del vínculo matrimonial. Hay un error que cometen muchos abogados, y es que en el momento de la fijación de los puntos controvertidos empiezan a querer decir alegatos o excepciones. Los jueces son claros al respecto, son muy enfáticos y hacen llamados de atención. Pero, por ejemplo, en el mismo ejemplo, le dice a la parte actora, bueno, ¿es para qué estamos hoy día reunidos? Y dice que es para la disolución del vínculo. Pero dice, bueno, a la parte demandada, manifiéstese usted
en la fijación de los puntos controvertidos, y si la abogado dice, no, que ilegalmente que se pretende demandar, pero no porque yo lo puse en la demanda, que no procede, el juez le va a llamar la atención. Porque así quiera o no quiera, o su objetivo sea que no se dé, el punto controvertido es la disolución del vínculo. Y solo sobre eso se tiene que manifestar. Entonces, ya está hecho el saludo del juez, ya está hecha la revisión de los sujetos procesales, ya se hizo la fijación de los puntos controvertidos. Luego viene la fase de saneamiento. En esta fase de saneamiento, el juez le va a pedir igual la palabra a los abogados de las defensas técnicas y le va a decir, defensa técnica de la parte actora, manifiestes en cuanto a la validez del proceso, a la etapa de saneamiento. ¿Qué es la etapa de saneamiento? Es la etapa por el cual se solicita al juez que declare válido el proceso si no se ha omitido ninguna solemnidad sustancial, o solicitarle al juez que se ha omitido una solemnidad sustancial y que no se puede proseguir con el juicio porque es inválido. Por ejemplo, entonces viene y le dice a la parte, el juez a la parte procesal, a la parte actora, defensa técnica de la parte actora, manifiéstese en sobre la etapa de saneamiento de la demanda, del proceso. Y la parte actual dice, sí, señor juez, eh, a mi parecer no hay ninguna solemnidad sustancial que se haya omitido, por lo tanto solicito que se declare válido. Ok, solicita que se le declare válido. Parte demandada, proceda con manifestando lo pertinente en la parte de la validez del proceso de saneamiento. Dice, sí, no hay ninguna solemnidad, prosiga. Se declara válido el proceso y sigue. Puede ser que no supieron que había audiencia, que usted iba por ahí y se enteró en ese mismo día que había audiencia, no hubo la boleta, la citación, la notificación, el auto con el cual la convocan a audiencia. Entonces usted puede alegar, señor juez, aprovecho la etapa de saneamiento para manifestarle que no hemos sido convocados de acuerdo a la ley para este proceso de audiencia. Entonces dice el juez que, bueno, que hay omisiones que se pueden subsanar y le dice, bueno, por el hecho de que usted esté aquí, ya se subsana esa omisión y se encuentra citado para esta diligencia. Pero si, por ejemplo, nunca llegan, nunca se enteraron, nunca fueron citados, entonces pueden pedir la nulidad de todo lo actuado hasta antes de la audiencia. Tendrá que convocar a otra audiencia. Bueno, entonces se declara válido el proceso y ahí viene la primera etapa donde se traba la litis per se, que es la etapa de conciliación. Luego de declararse la validez del proceso, el juez les dice, antes de comenzar con los alegatos, los invito a que conversen si es que ya no han conversado, y que hagan un acercamiento y que hagan un acuerdo amistoso. Y si ya está el acuerdo, que me lo avisen. Entonces las partes procesales dicen, sí, bueno, vamos a conversar un ratito. Hay veces que dependiendo del proceso ya vienen conversando de afuera y ya tienen un arreglo antes, inclusive de entrar a la sala de audiencia, y le dicen al juez, ¿sabe qué, señor juez? Llegamos a un acuerdo. Ah, bueno, ¿cuál es el acuerdo? Hacen un acta transaccional de acuerdo prejudicial o de conciliación, conciliatorio, y se acaba la audiencia y se acaba el proceso. Y el juez ni siquiera resuelve, simplemente se acoge al arreglo que hicieron las partes procesales. Esa es una opción, la más fácil. Yo siempre invito a todos mis estudiantes a que sean abogados conciliadores, de que traten de resolver los procesos amistosamente. Y este es un ejemplo, ¿no? Se ahorra tiempo, se ahorra coraje, hasta plata se pueden ahorrar. Pero hay veces que no se pueden solucionar las cosas en el problema judicial, en la conciliación. Entonces le dice, señor juez, ¿sabe qué? No pudimos conciliar, la otra parte procesal no quiere negociar, entonces vamos a continuar con el proceso. Chéverísimo. El juez dice, no hay ningún problema. Y ahí vienen los alegatos iniciales. ¿Qué son los alegatos iniciales? Son los dichos de los abogados de cada una de las defensas técnicas, donde manifiesta cuál es el problema y cuál es su fundamento legal. Por ejemplo, empieza en un proceso de divorcio. El abogado indica, sí, bueno, dentro de este proceso de divorcio, mi cliente y la demandada contrajeron matrimonio en tal fecha en la ciudad de Guayaquil, procrearon, no procrearon hijos, adquirieron o no adquirieron bienes.
Y este punto sí hay que tener cuidado porque uno puede mencionar en la demanda de divorcio que hay bienes de por medio, pero el juez que divorcia no conoce el inventario ni la liquidación de la sociedad conyugal. Eso se hace aparte de dos maneras, o sea, de dos opciones. Una mediante notario y otra mediante otro juicio, que es que es el de un juicio de auditoría y posteriormente la liquidación de la sociedad conyugal. Bueno, y dice los antecedentes, si es un proceso de divorcio contencioso, tiene que indicar cuál es la causal de las que vimos, ¿no? La causal de adulterio, causal de violencia, etcétera, ¿no? Y finalmente indica cuál es la presente demanda, se ampara en los artículos y tiene que indicar los fundamentos de hecho. Se indican en los alegatos fundamento de hechos, fundamento de derechos, que es el sustento legal, y finalmente lo que solicita. Señor juez, solicita usted mediante sentencia que primero se disuelve el vínculo matrimonial. Segundo, la situación socioeconómica de los menores, alimentos, visitas y tenencia. Y tercero, y lo más importante, muy importante también, se oficia al registro civil a fin de que se margine el divorcio. Porque si usted divorcia a una persona, Camila, en audiencia y no hace la marginación en el registro civil, no está terminado el divorcio, no está divorciada la persona, está en proceso de divorcio todavía. Viene el alegato inicial de la parte actora, luego viene el alegato inicial de la parte demandada, luego pasa a la enunciación y exhibición de la prueba. Entonces le dice el juez a la parte procesal, defensa técnica de la parte actora, por favor, enuncie y exhiba sus pruebas. Entonces ahí la parte actora dice, bueno, doctor, con su venia me acerco al estrado para retirar el expediente. Usted se acerca, lo pide muy educadamente que le den el expediente. Y usted dice, bueno, prueba número 1, certificado de matrimonio de fecha 1 de julio del 2020 que consta en foja 3, donde se verifica que mi cliente y la otra parte procesal estuvieron casados, se casaron en tal fecha. Pero no solo es de decirlo, tiene que levantarlo y exhibirlo. Se lo exhibe al juez, se lo exhibe a la otra parte procesal por su derecho a la réplica y continúa. En foja 5 se encuentra el certificado de nacimiento del único hijo que tuvimos de 5 años, fulanito de tal, y exhibe la prueba, ¿no? El certificado de nacimiento al juez, a las partes. Pongamos que es un proceso de divorcio porque hubo violencia física de por medio. En foja 4 se encuentra como prueba la denuncia de violencia que mi clienta le puso al señor cuando la violentó un día que llegó borracho a la casa. Señor juez, llegó borracho, le pegó a mi clienta. Aquí en foja 5, 6 y 7 se encuentra la denuncia, la exhibe, y las fotografías para que usted verifique que sí hubo un hecho de violencia. Hasta aquí mi intervención, señor juez. Esa es la enunciación y la exhibición de la prueba. Me permito acercarme al estrado para entregarle el expediente. Usted va y se lo regresa. Entonces el juez continúa. Defensa técnica de la parte demandada. Manifiéstese, enuncie y exhiba las pruebas. Entonces él va a decir simplemente, me adhieron las pruebas, nos adherimos a la demanda, o va a decir, sí, señor juez, nosotros presentamos lo siguiente. Entonces, pues, indica, nuestra única prueba presentada es que la causal de divorcio por violencia no procede, porque aquí tenemos la sentencia absolutoria en foja 10 del expediente, donde se indica que no procede la denuncia porque no son hechos reales, si no fueron puras suposiciones o se lo imaginó mi clienta porque tiene problemas mentales, y aquí se demostró que nunca la toqué. Por lo tanto, esa causal de divorcio es inválida. Está en foja 7 y lo exhibe a la otra parte. Dice, bueno, ¿y qué más? ¿Alguna otra observación en las pruebas presentadas por la parte actora? Ninguno dice nada. Prosigue entonces el juez. Vamos con la siguiente parte, que son los alegatos finales. En los alegatos finales se complementa el alegato inicial con las pruebas
y se enfatiza lo que está pidiendo en los alegatos finales, ¿no? Se enfatiza lo que está pidiendo, la parte demandada también lo hace, ya vamos a terminar. La parte demandada también lo hace y el juez le dice, ok, una vez escuchados, vamos a resolver. Y aquí cierro y abro de nuevo, ¿ya? Deme 2 minutitos que voy a hacer una cosita aquí y comenzamos con la tercera hora, ¿ya?